Ahora la escritura vamos a leer Lucas. ¿Quién está en cabina? Don Sebastián, Lord Sebastián. Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas, ¿quién me lo quiere leer? Pastor Marcelo, me lo lee, por favor. Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y ahorita vemos por qué dice esto. Dice, estaba explicando Jesús una parábola, la parábola de la viuda. ¿Alguien la recuerda? Dice que había un hombre, un juez, que no temía a Dios, ni tenía miedo ni a los hombres, que era un juez malvado. Pero había una viuda que le rogaba todos los días: juez, hazme justicia y hazme justicia. Y el juez dijo: para que ya no me moleste esto, porque ¿cómo me molesta? No sea que me vaya a hartar, mejor le hago justicia. Por eso la escritura empieza, os digo ¿cómo dice? Pero hay una parte donde dice, hallará fe Dios o Él mismo, el Hijo del Hombre, Jesús, cuando venga. ¿A qué se refiere hallará? Hallará. Algo que está perdido, ¿o no? No lo encuentro. Por ejemplo, si se mira que se cayó un lapicero y yo por la vista no veo, entonces no lo encuentro. Alguien lo halló, es Pati. Entonces, la pregunta es, dice Dios, ¿por qué no haber fe al final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesús? Él mismo hace la pregunta. Todo empieza cuando Jesús, en el capítulo 17, dice que iba a Jerusalén, y dice la escritura, se los voy a resumir, de Samaria a Galilea, y le aparecen 10 leprosos. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Y le dicen, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué significa la lepra? Se te cae la carne, ¿no? Pero en el mundo espiritual la lepra era los pecados interiores. ¿Recuerdan que cuando Moisés es llamado en el monte Sinaí, que el Señor lo llama, dice, Moisés, quita el calzado, porque la tierra que pisas santa es? Y Moisés ya empieza a hablar con el Señor, y el Señor le dice, vas a ir a liberar al pueblo. Dice, no puedo, Señor, soy tartamudo. Era tan tartamudo, lo que pasa es que tenía unos pecadotes, Moisés. Y entonces le dice, mete tu mano en tu pecho y sácala. ¿Y recuerdan cómo salió la mano? Blanca de lepra, dice. Se le estaba pudriendo la mano, ¿no? Y entonces vuelve el Señor a decir, así está tu corazón. Por eso la lepra significa el pecado. Y entonces le vuelve a meter y ya la saca limpia, ¿no? Pero entonces quiere decir la escritura que aparecen 10 leprosos al Señor. Se les llamaban los inmundos. Inmundo, gritaban, inmundo, y iba la lepra, y te llevaban las campanas. Inmundo, y todo el mundo a correrle. Como el que se le apareció a Pati ahí. ¿En dónde se llama eso? Ahí, inmundo, le cerró la ventana y le aceleró, ¿eh? Bueno, ahí se le aparecen 10 leprosos. Y el Señor los manda, dice, váyase con el sacerdote, y cuando van con el sacerdote, se dan cuenta que van siendo limpios de su inmundicia. Pero uno regresa y dice que se postra a los pies del Señor Jesucristo y le dice, ¿qué le dijo? Se postró, versículo 16, su rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. ¿Qué hizo Pati? Gracias. Pero este era samaritano. Y dice más adelante que era extranjero. Entonces los demás probablemente eran judíos, creyentes, pero el agradecido era aquel que era extranjero. Pareciera, acuérdense de esto, hallará fe cuando venga el Señor. Entonces los 9 parece que eran cristianos, le vamos a decir, pero había uno que no era cristiano, y ese fue el que regresó. Y le dio la gloria a Dios. ¿Qué dijo Pati? Donde quiera que me llamen, diré que mi mamá fue sanada, porque yo le hice caso a Dios.
ella se movió por fe. Y entonces, aquí está, uno de ellos regresará. Y dijo Jesús, no hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Quién es este extranjero? ¿Será de Tenango de Oro? Que llegue allá con un guapango, ¿no? ¿No? Pero hay alguien que dice, ¿hallará fe el Señor al final de los tiempos? ¿Hallará fe? Quiere decir que la fe que va a haber antes de la venida va a ser probada. Y entonces, ¿cómo será en los tiempos de la última venida del Señor? Unos dicen que va a haber un gran avivamiento, pero por lo que yo leo en la Escritura va a haber puras tragedias, ¿eh? Dice la Escritura, más adelante, que se encuentran unos fariseos y le hacen una pregunta, versículo 20. ¿Quién me lo quiere leer? Sebastián, no se me duerma, mi amigo. Lucas 17:20, ¿quién lo tiene? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y el 21, si es tan amable? Y dirán, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿La pregunta fue contestada? El reino de Dios ya está aquí, y aquí estoy yo. Enfrente de ellos. Pero hay una pregunta que no se ha sido contestada. ¿Hallará fe cuando Él venga? A Él ya les contestó la pregunta. Y luego dicen, ¿cómo será? Bueno, en los tiempos de Noé, será como los tiempos de Noé. Pone dos ejemplos. Y los tiempos de Lot. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Alguien recuerda cómo era la gente en el tiempo de Noé? Muy pecadora. Violenta, pecadora, incrédula, ¿verdad? Que no quisieron, 100 años le estuvo diciendo Noé. ¿Cuántos se salvaron en ese entonces? 8. 8. ¿De cuántos serían? Miles, ¿verdad? Nada más se salvaron 8. ¿Por qué? Por incrédulos. Porque la gente era violenta. Porque dice que unos estaban comiendo y otros en fiesta. ¿Quiere decir que les iba bien o no? Sí. Bueno, y el otro ejemplo que pone es el ejemplo de Lot. Dice Jesús, así será como Noé o como Lot. ¿Y cómo eran los tiempos de Lot? Dice, ¿quién me lee el versículo 28, por favor? Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ándale, entonces bebían, plantaban, edificaban. ¿Qué había en ese entonces? Una buena economía, ¿o no? En los tiempos de Lot, donde vivía Lot, era una buena economía, en Las Vegas. Comían, bebían y sacaban la lana. Y ahí estaba, dice que así va a ser en los últimos tiempos. Pero también dice la Escritura que hallará fe. Entonces, ¿cómo va a ser probada la fe? Dice que en los últimos tiempos también habrá violencia para los cristianos, persecución, como en los tiempos de Noé. Quiere decir que la persecución viene no para el mundo, sino para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. Entonces, ¿dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿En qué momento se va a ver avivamiento? Si el mismo Jesús dice, a ver si encuentro uno con fe, como en los tiempos de Noé, nada más 8. Como en los tiempos de Lot, ¿cuántos se salvaron? 3. Lot y sus 2 hijas, porque la señora ya se regresó con la vista, ¿no? Al mundo. Y entonces, ¿qué es lo que está en juego en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? ¿Qué es lo que ataca el diablo? ¿Qué área específica del creyente ataca el diablo? La fe, exactamente. La fe, la incredulidad mata la fe. La insensibilidad está al contrario de la fe. Después, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? ¿Qué es lo que quiere Jesús?
que estemos en su presencia o no. O sea, esa es la culminación del trabajo de Cristo en la tierra. Que todos nosotros vayamos al arrepentimiento, guardemos nuestra vida y seamos salvos. Y parece fácil, pero hay un infierno y hay un paraíso. Entonces, algunas personas llegan a decir, yo la gozo aquí, al cabo, me voy al infierno. Y el día que estén en el infierno van a estar como aquel rico que está en el lago de fuego, que le dice, manda por favor a Lázaro, que no haga mi familia lo que yo hice, para que no estén aquí. O sea, él ya ni siquiera quería ver a su familia, ya lo que quería era que su familia se salvara. ¿Cómo será ese infierno? Que lo que está jugándose, por eso es la fe. Por eso se salvan tan pocos. Ahora la pregunta es, ¿tú eres salvo? Levanta la mano si eres salvo. Amén. Ay, claro. Pero entonces, ¿por qué Jesús hace la pregunta? ¿Hallaré a alguien con fe? ¿Alguien que me crea? Como que si él mismo no sabe si va a haber alguien. ¿Por qué? Porque estaba viendo el ambiente terrible, ¿no? Pero era Jesús en la tierra, Dios en la tierra, compartiendo el Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué señales habrá? Bueno, las señales dicen que habrá guerra, rumores de guerra, etcétera, etcétera, pero eso ha habido siempre, ¿o no? Si no, preguntan a la Segunda Guerra Mundial, que ellos decían, ya se acabó el mundo. Esto se acabó. En la revolución que decían, esto aquí ya se acabó, ya viene el Señor. Pero entonces, ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Dice que llegará la apostasía. No, esto no va a suceder si no antes no viene la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El alejamiento de Dios. La negación, darle la espalda o el divorcio. El divorcio, o sea, una separación. No quiero nada contigo. Divorcio voluntario. La apostasía es un divorcio voluntario. Y entonces dice que vendrá la apostasía. Por eso Jesús dice, ¿hallará el hombre, Dios, el Hijo de Dios, fe en la tierra? ¿Se divorciará el hombre de Dios? ¿A causa de qué se puede divorciar el hombre de Dios? ¿Por qué se puede divorciar y por qué se puede perder el alma? Bueno, ¿sabes? Por la fe. ¿Pero por qué puede faltar la fe? Ahorita cantamos muy bonito y nos hicieron bailar y gloria a Dios. ¿Pero se podrá perder tu fe? ¿Qué puede suceder para que se pueda perder la fe? ¿Qué puede haber? Hubo grandes hombres, por ejemplo, que nos muestran la fe. Háblame de un hombre de fe. Abraham es el padre de la fe. Pero ¿quién es el que produce la fe? El actor y consumador de la fe. El autor de la fe. El autor de la fe. Jesús es el autor. Abraham la trae a la tierra. Pero Abraham casi pierde la salvación, ¿o no? Moisés tuvo fe. Casi pierde la salvación. ¿Quién más? Job está titubeando. Ahorita en el capítulo que vamos está titubeando. Pero entonces, ¿nosotros podemos titubear nuestra fe? ¿Podemos perderla en cualquier momento? Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó, dijo, a ver, díganle si es él o esperamos otro. Después de haber dicho, no hay otro como él, no soy digno de desatar el correo de su calzado. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Hay hombres muy valientes, por ejemplo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que no se inclinaron ante el rey. Dijeron que no. En los últimos tiempos, pues muchos misioneros, Martín Lutero, muchos. El tío que viene de Mengo de Doña. Tú puedes ser un hombre que tiene una fe decidida. Entonces hablamos de varios tipos de fe. Por ejemplo, la fe soberana de Dios.
¿Cómo es la fe soberana de Dios? Dice que nosotros creemos en que Él hizo de la nada todo, ¿o no? Sí. O sea, ya nos regaló el paquete completo. ¿Tú respiras? ¿Tuviste fe para respirar? No. Esa es la fe soberana de Dios. Él ya produjo todo, ya vio todo. Él hizo la tierra, el mar, todo lo que hay. Si tú te vas a pescar, sacas tu pescadito. Él fue el productor de todo. Al mar le dijo produzca y a la tierra produzca. Por eso este tiempo de cabaña te vamos a dar la gloria a Dios. Porque Él nos permite vivir. Entonces, Él produce la fe. Ahora, hay otra fe que es una fe personal. La fe personal es yo creo en el Señor. Por ejemplo, denme un ejemplo de un milagro de fe personal. ¿Quién? ¿No te oigo? Pati. Bueno, no, ahorita voy a ir, no te me adelantes. Una fe personal es que yo necesito, para mí. El ciego que estaba al lado del camino, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De mí. Yo tengo fe que tú me lo puedes hacer. Es tu necesidad, ¿o no? Es tu necesidad. Entonces es una fe personal. Ahí viene otra fe, una fe intercesora. Ahora sí viene Pati. No era ella la que pasaba, no era la enferma la que pasaba aquí, que orábamos por ella, ¿recuerdan? Sí. Era su mamá. Ella se ponía en el lugar de su madre. Entonces ella trajo su fe, llevó a su mamá. Como en aquel caso de un caso en la Biblia, del centurión. El centurión, el centurión le dice, sana a mi siervo. O sea, no es para mí el milagro, es para otra persona, ¿verdad? El de la hija que endemoniada, ¿no? Salva la mujer senofenicia. Pero también los perrillos tienen oportunidad de tener un milagro. Y entonces vemos a aquellos 4 amigos que abren el techo de un lugar y meten al enfermo. Es una fe por otros, por otra persona. Es una fe por otra persona. ¿Hallará fe? ¿Cómo? ¿Por qué podríamos perder la fe nosotros? Miren, anteriormente era muy fácil, muy difícil y se movía la gente por fe. Anteriormente venimos de un México muy pobre, donde las comunidades no había ni caminos, ¿verdad? Y entonces el que se enfermaba, pues si no había doctor, pues le echan unas hierbas y comiéndate a Dios y ya, a ver qué pasa. La gente que tenía fe se movía por fe. Ahora, en estos tiempos ya no las pusieron muy fácil. Ya agarras el celular y buscas un médico. O si no hay un médico, buscas qué medicina le doy a este cuate, ¿no? Ya te haces hasta el médico. Pero entonces, ¿tu fe está más fácil? ¿O no? ¿O está más difícil? Está más fácil. Antes, ¿quién podía comprar una casa? Antes, mucho antes, ¿quién podía ir a una escuela? Antes, ¿quién tenía luz? ¿Quién podía comprar un libro? Comprar un lapicero era muy grande, ¿no? Y lo regañaban en la casa si lo perdía uno. Ahora hay lapiceros por donde quiera. Como que la vida nos está facilitando la forma de ser. Pero también hemos perdido muchas cosas. Estamos perdiendo en el área espiritual la fe. La fe. Dijeron ellos, si quieren nos pasamos 5 horas, no nada más 1 hora. ¿Qué no tenemos fe? A ver si aguantan. Entonces, la historia nos está facilitando todo. Acaba de haber un evento, ¿de quién fue el pastor Marcelo? Aquí de 30,000 gentes que fueron. De un DJ. ¿Qué fue el pastor Marcelo? Una sola persona se ganó 13 millones de pesos. Cuando antes eran orquestas y pachanga y era un lío. Todo está muy fácil. Ya está muy fácil. La palabra de Dios parece más fácil. Te metes en internet
y buscas santidad, y salen cientos de pláticas de santidad. Y entonces tú ya no piensas, ya no redarguye tu mente, ya simplemente puedes copiar. ¿Ya te la pusieron fácil? ¿Qué está pasando? ¿Hallará fe el Hijo de Dios en la tierra cuando venga? ¿Hallará fe? Si en ese entonces salvaron 8 y nada más 3, ¿cuántos se van a quedar fuera? ¿Cuántos se pueden? No nos podemos quedar fuera porque nos han facilitado las cosas. Es muy fácil. Ya no pensamos, ya no meditamos en la palabra de Dios. Hoy estaba pensando, ¿cuánto tiempo me puedo llevar en un estudio? ¿Cuánto tiempo te llevarías en un estudio? Para 15 minutos, para que Dios te muestre algo. Échale un número, una hora. De 4 de la mañana a 5 de la tarde. Y ya lo traes desde antes. Para que Dios te muestre algo que sea para ti, que cambie tu vida. ¿Cuál es el riesgo que estamos viviendo? Y les voy a hacer una pregunta. Levanta tu Biblia. ¿Cuántos la traemos? Porque es más fácil traerla en el celular, ¿o no? Y fíjense cómo nos ha afectado la tecnología. Y a mí me pasa. Pues si la ponen de frente, ¿para qué traigo? ¿O no? Pero si yo te estoy diciendo una verdad nada más de eso, pero no es lo que realmente dice el capítulo, tú te vas a quedar con esa historia. Los que estamos estudiando Job, acabamos, escúchenos en la mañana, por favor. Acabamos de ver que el amigo de Job lo acusa de 8, 10 o 6 pecados directos. Tú pecaste esto y esto. Y Job dice, yo no he pecado. Pero si uno lee la Biblia, nada más los pecados de Job, va a decir, aquí están los pecados de Job. Y Job no ha pecado. Entonces, qué importante es leer la Escritura en un papel y leer completo el estudio. Porque nos están facilitando tanto las cosas que ya me quedo con lo que dijo Ricardo. Si Ricardo era chueco, me quedé con la chuecura de Ricardo. Y eso va a hacer que la fe vaya menguando. Tú y yo necesitamos comernos la Escritura palabra por palabra, que se nos haga carne en nuestra vida. Porque si no, vamos a hacer, aunque vengamos todos los días, y aunque vengamos los sábados, y aunque vayamos a los ministerios, y aunque ayudamos a los pobres, si nosotros no leemos la palabra de Dios y la hacemos carne, te vas a ir al infierno. No quería decirte, pero el infierno debe ser horroroso, terrible, espeluznante, tanto que Jesús no quiere que nos vayamos. ¿Qué tan terrible es? Ahora, puede ser como en los días de Noé, que entra por aquí y sale por acá. ¿Sí soy claro? Puede ser que lo que te estoy diciendo entra por aquí y sale por acá y se olvidó. Pero está escrito. La apostasía, luego viene el anticristo, antes de que venga el día grande y temible del Señor. No vamos a hablar mucho de eso, pero el anticristo viene, es un lobote con unos colmillotes terribles que dejan surco cuando caminan. Terribles. Pero viene con vestido de cordero. Ve, Dios te ama, hermano. Gloria a Dios, hermano. Ven, te enseñaré cosas grandes. Así está escrito. Y dice que engañará aún
escogidos. Y que el amor de muchos se enfría. Miren, no sabemos cuándo, pero una de las señales antes del fin dice que los tiempos se acortarán. ¿O no? Tan rápido ya vamos a celebrar cabañas. Híjole, no nos da tiempo, no nos da tiempo de preparar otra cosa. Estamos tan rápido. Decía Seferino, apenas está comiéndome el bacalao y ya está la Navidad otra vez. Apenas me quité el traje de Santa Claus y ya está otra vez. No está tan rápido el tiempo. Señales antes del fin. Y dice aquí, fíjense, vámonos y vamos a terminar ya. El capítulo 17. Versículo 21. ¿Quién me lo lee? Y dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dirán, helo aquí o helo allá. ¿Lo decimos? Ay, sí trae la presencia de Dios. Ay, en esta iglesia sí está la presencia de Dios. Ay, aquel sí tiene la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿Alguien me puede decir dónde está la presencia de Dios? Aquí está la presencia de Dios. Porque dice, dirán, el futuro, ¿el futuro? Dirán, ¿ese es para nosotros? Ya decimos. Mejor vente acá porque acá está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. Sí hay un avivamiento, pero es personal. Tú decides si le das la gloria a Dios, si le sirves a Dios, si lo amas con todo tu alma y con todo tu corazón, si lees su escritura y si la escudriñas, y si te la comes y haces carne en tu vida. Es una decisión personal. Nadie te va a salvar, solamente Cristo, a través de la fe en Él. ¿Y cómo poder creer en Él? ¿Cómo no poder distraernos? Ciertamente la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿o no? En la Escritura dice, párate en las sendas antiguas. Párate en las sendas antiguas. Y empieza otra vez. Usa la tecnología para bien, pero eso no lo es todo. Vuelve a empezar. ¿Cómo debemos de volver a empezar? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué poder de convocatoria de un tipo greñudo que vino al Teatro del Pueblo y juntó más de 30,000 gentes? ¿Qué poder de convocatoria? Yo me resuelvo para tener convocatoria y no pasa nada. A la semana que entra me van a ver con una rastra. ¿Qué les llamó la atención? Oye, yo veo unas fotos ahí que me mandan en el WhatsApp, que la sobrina de fulana ahí abrazando. Está horrible. Pero ¿qué sucede? No nos gusta la palabra de Dios. Yo pienso, imagínate si en ese momento llega un candidato y dice, ¿quién vota por mí? Que levante la mano ahí, gana la presidencia municipal. Así, con 30,000 votos. Qué tremendo que nos olvidamos de leer la palabra. De escudriñarla. No se me queda viendo feo, ahorita pásenos tantas. Vamos a terminar. Miren, hallará fe. Lucas 22. ¿Cuál es la oración?
¿Quién me ayuda a buscar? Donde dice, he rogado que no te falte la fe, Pedro. ¿Se acuerdan quién le dijo a Jesús a Pedro? Cuando pidió permiso para hacer zarandeado. Ándale. ¿Dónde está? Lucas 22, 32. Lucas 22, 32, amigos Sebastián. ¿Quién me lo lee? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que ruega a Dios el Señor? Le está rogando a Pedro. ¿Porque va a ser zarandeado? Sí. ¿Quiere decir que los cristianos van a ser zarandeados al final de los tiempos? Sí. Sí. Pero él ya rogó que por fe no falte. ¿Para qué? Para que luego que pases este proceso, ¿qué tienes que hacer? Ahora sí, confirma a tus hermanos. Háblales de Cristo. ¿Alguien le falta fe? ¿Tiene fe? Fíjate. Un don de fe. Dice que todos, me dan 5 minutos, ¿no? Todos, a nosotros nos dio fe el Señor. A todos, buenos y malos, ¿eh? Una medida. Una medida de fe. Ya lo traes en el paquete. Cuando naciste decía, pesa 5 kilos, Miguel, 5 y medio, mide casi medio metro. Y trae una medida de fe. ¿Cómo medir la medida de fe? ¿Cómo medir la fe? ¿Cómo se llamaría si midiéramos la fe? Un aparato para medir la fe. Feómetro. Vamos a ver un feómetro. A ver si soy medio feo. ¿Cómo? ¿Qué medida te dio Dios de fe? ¿Qué medida? ¿En dónde sacó Pati la fe? ¿Cómo sacó Pati la fe? Dicen que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué momento la sacas? En las aflicciones. En la tribulación. Pero hay fe, pueden tener fe por Buda, o por un perro, por un caballo. Aquí pueden tener fe, ¿o no? Pero ¿en dónde se hace el milagro? Cuando la fe te empatas en Cristo Jesús. El autor y consumador de la fe. Cuando vas a la agencia le dices, necesito que me arregles este asunto de mi carro. ¿Quién lo puede arreglar? La agencia. Jesús. Aquí te lo traigo. Tú eres el que me puedes arreglar mi fe. Y entonces sale el carro feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puso las manos en el lugar, los ojos en el lugar correcto. Correcto. Y entonces la fe va a mover montañas. ¿Se fijan que como que queremos milagros? Pero no queremos que la palabra sea un milagro en nosotros. Que nuestra boca hable de Cristo y que se muevan las montañas. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos. Como si fuera un acordeón o un radio. Aumenta. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y tus ojos en Cristo. Amén. Tus ojos en Cristo. ¿Hay violencia? Va a venir crisis y tú tienes que moverte con fe. ¿Amén? Amén. Ponte de pie, sí, vamos a ver. ¿Quién quiere fe? ¿Quiere fe? Levanta la mano, ¿quién quiere fe? Jesús es la que ya tiene. Más que la que tiene. Quiero el don de fe. Yo quiero el don de fe. ¿Cómo actúa el don de fe? ¿Cómo creo? Lo que yo creo está empatado a la voluntad, lo que yo quiero está empatado a la voluntad de Dios y se va a actuar.
No va a actuar el don de fe si yo no sé la voluntad de Dios. ¿Sí fui claro o no? Sí, conforme. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos? Leer. Leer la palabra. Híjole, qué fácil nos la pone el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos que, todos los días tenemos que leer la palabra para que nuestra fe aumente? Ahora, si no tienes fe, pídesela al menos. Vamos a pedir la fe. ¿Qué les parece? Sí. Levanta tu mano. Y el Señor Jesús, Señor. en esta noche, quiero fe. Quiero creerte a ti. Cada palabra que está escrita, hazla carne en mi vida. Pongo mis labios bajo tu autoridad. Pongo mi mente bajo la mente del Espíritu de Dios. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pido que no me desvíe, ni a derecha ni a izquierda. Quiero fe. Como dijeron los discípulos, auméntame la fe. Muéveme a hacer cosas maravillosas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan la tarea que, con esto terminamos, la tarea que les dejé la semana pasada? ¿Cuál? Compartir. Sí, oye, que no lo hicieron. ¿Compartiste a una persona esta semana? Sí, más. Ay, si no presuma, ¿eh? Una